Descubierto, 4 relatos escalofriantes de caminos malditos y traileros embrujados que TATRRARAN Claudia, una madre soltera de 32 años, terminó su jornada en la fábrica del pueblo y comenzó a caminar por la carretera desierta que la llevaba a casa. La noche había caído, y el silencio en el ambiente se sentía como una amenaza latente. Las estrellas apenas se asomaban a través de las nubes, y la luna brillaba con una luz tenebrosa, iluminando un viejo tráiler abandonado al costado de la carretera. Esa carcasa de metal parecía una invitación a lo desconocido. Claudia se detuvo un instante, atrapada en sus pensamientos sobre su hija, su futuro incierto. Sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda, como si algo o alguien la estuviera observando desde la oscuridad. Desde pequeña, había escuchado historias de personas que desaparecieron en esa misma ruta. Las leyendas del pueblo hablaban del tráiler maldito, y del eco de risas que resonaban en la noche. Claudia soltó un suspiro, cansada y preocupada. Sin embargo, ignoró su instinto y siguió caminando. La tensión se acumulaba en su pecho, y a medida que se acercaba, una sensación de horror la invadía. Las luces tenues del tráiler, que parpadeaban como si tuvieran vida propia, la atraían irremediablemente. Su corazón empezó a latir con más fuerza al recordar la advertencia de los viejos del pueblo: no te acerques al tráiler, es el lugar de las almas perdidas. Al poner un pie delante del otro, un sudor frío empezó a brotarle. El murmullo de la gente regresó a su mente como un eco lejano. Sus vecinos, aquellos que parecían ser normales, ahora se convertían en figuras sospechosas. La oscuridad se cerraba sobre ella, y la desconfianza hacia las autoridades crecía. ¿Quién protegería a su hija si el peligro estaba a su alrededor? Apresuró el paso, pero el aire pesado y denso le dificultaba avanzar. Aquel lugar parecía estar vivo, y cada rayo de luz era un susurro de advertencia que le decía que se detuviera. Cuando llegó junto al tráiler, sintió que su corazón se detenía. La puerta entreabierta emitía un crujido maléfico, como si le hiciera un gesto de invitación. Un frío helado la envolvió de inmediato. «Claudia, ¿dónde estás?», resonó una voz familiar que le heló la sangre. Esa voz, su hija. La desesperación y el pánico invadieron sus venas. «Puedo ser la próxima», pensó con un nudo en la garganta. En un instante, la realidad se distorsionó, y se dio cuenta de que estaba frente a un faro de oscuridad, un lugar del que nadie volvía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Retrocedió, la risa se hacía más cercana, como un eco despiadado que prometía atraparla. Claudia sabía que la verdad podría estar oculta entre aquellos muros desgastados. Con la adrenalina corriendo por su cuerpo, llegó a un punto en el que no podía simplemente huir. Las sombras del tráiler parecían acercarse a ella, ansiosas por consumirla. Esa noche, en el mismo pueblo donde algunas familias se hacían pasar por amistosas, el verdadero horror estaba a punto de revelarse. Claudia, con su corazón latiendo desbocado y un sudor frío empapando su frente, dio un paso atrás. ¿Podría ser que la llamada de su hija solo fuese la primera de muchas almas perdidas, sedientas de venganza? Claudia apenas tuvo tiempo para respirar antes de que la risa se tornara en lamentos. La puerta del tráiler se abrió lentamente, como si un ser sin forma la estuviera esperando. Sabía que no podía quedar allí, que cada segundo era un paso más hacia el abismo. Dio media vuelta, pero algo la detuvo, una mano fría la tomó por el brazo. Su cuerpo reaccionó por instinto, liberándose del agarre y escurriéndose hacia la carretera. Sin embargo, no podía huir de la voz que resonaba en su mente, la propia voz de su hija llamándola insistentemente. La mezcla de lo real con lo sobrenatural la tenía atrapada en una lucha interna entre el deber y el miedo. Mientras escapaba, las risas se convirtieron en gritos, una sinfonía de almas perdidas clamando por ayuda. El aire se tornó irrespirable, y el paisaje comenzó a retorcerse a su alrededor.
Las sombras de los árboles parecían alargarse, como tentáculos que querían arrastrarla de nuevo. No podía volver al tráiler, pero cada fibra de su ser anhelaba descubrir que había Penedo allí. Claudia se detuvo y miró hacia atrás. Silencio. El tráiler, ahora opaco bajo la luna, le parecía un monstruo dormido, pero en su interior debía haber algo más. Un grito desgarrador atravesó la noche, y no pudo evitarlo, dio un paso hacia el tráiler. Cada paso era un eco de determinación cobrando vida entre las sombras. ¿Qué pasaría si su hija estaba en peligro? ¿Qué sacrificios estaba dispuesta a hacer? La puerta le dio la bienvenida con un chirrido enfermizo. El interior estaba oscuro y esbozaba un aliento pesado, impregnado de un olor a desgaste y desesperanza. El corazón le latía con fuerza, y el sudor le brotaba por la frente. Que era real y que era producto de su mente. Dentro del tráiler, las paredes estaban cubiertas de dibujos, figuras grotescas que parecían moverse con la luz tenue que apenas iluminaba el espacio. Los diseños narraban un relato de horror y agonía, y Claudia sintió que la presión la invadía, ahogándola. El eco de pasos resonaba en el fondo, y su instinto le decía que no estaba sola. Claudia, la voz nuevamente, más clara esta vez. Era un susurro, un hilo de esperanza que la guiaba en la penumbra. La siguió, sin pensar, acercándose cada vez más a la voz familiar. A medida que se internaba más, las risas regresaron, pero esta vez eran diferentes. Se sentía como un coro de almas reclamando lo que era suyo. Cuando la encontró, su corazón se detuvo. En el rincón del tráiler, una figura estaba semioculta entre sombras. Era su hija, con los ojos llenos de miedo y su pequeña mano extendida, buscando ayuda. Pero el rostro de la niña era diferente, distorsionado por el sufrimiento y atrapada entre mundos. «Mamá. No te acerques», susurró con tanto miedo que le heló la sangre. Claudia se quedó paralizada, sin saber si avanzar o retroceder, sintiendo su cuerpo pesado como si las sombras lo atraparan. De repente, la risa resonó, pero ahora llegaba de todos lados, un eco de voces burlonas que le prometían el horror. Claudia finalmente decidió avanzar, decidida a romper el ciclo de terror, pero al hacerlo, una figura emergió de la oscuridad detrás de su hija. Una sombra densa y grotesca se alzó, formando una forma humana deformada. «Te estaba esperando», dijo con una voz desquiciada que resonó en su interior. Claudia sintió que el terror la arrastraba y se quedó sin aliento. En ese instante, comprendió que había atravesado una línea que nunca debió cruzar. Con su hija en peligro y la sombra acercándose, supo que cada decisión tendría una consecuencia irreversible. Cuando la oscuridad se abalanzó sobre ellas, un último grito de desesperación escapó de sus labios, eclipsado por un silencio abrumador que lo devoró todo. Podría ser que esta pesadilla no solo desvelara el horror que acechaba en la carretera, sino que también revelara oscuros secretos ocultos en su propia historia familiar. El aire se tornó pesado, como si la oscuridad misma anhelara tragarse todo. Claudia se sintió atrapada entre una niebla impenetrable, y ante ella, la sombra se erguía con una sonrisa torcida, como si disfrutara del dolor que infligía. «No hay vuelta atrás», susurró, y las palabras retumbaron en su mente como un eco cruel. El frío escalofríos recorrieron su espalda al recordar la voz de su hija, aún presente en su corazón. «No puedo dejarte aquí». «No puedo». Antes de que pudiera pensar en lo que hacía, saltó hacia la figura distorsionada, el impulso de la desesperación la guiaba. Pero antes de llegar, la sombra levantó una mano, como si detuviera el tiempo mismo. «¿Qué has traído contigo, Claudia?». La risa burlona resonó en la oscura habitación, mientras las paredes parecían cerrar el espacio a su alrededor. Claudia se estremeció al darse cuenta de que no era una simple sombra, sino que parecía conocer cada rincón de su ser, cada miedo guardado y cada secreto olvidado. La figura estaba viva, estaba formada por sus recuerdos, sus errores y su dolor. «No te atrevas a tocarla», gritó, su voz resonando como un eco de su propio miedo. Pero la sombra comenzó a acercarse a su hija, moviéndose con una suave siniestralidad. Claudia sentía que cada paso que daba la acercaba más al abismo, como si el propio tráiler se moviera bajo sus pies, atrapándola en una red de angustia. «Ella no es lo que parece, ¿verdad?», dijo la figura. «Esa niña es solo un reflejo, una ilusión de lo que fuiste, de lo que perdiste».
Y, sin embargo, has venido a buscarla. Las sombras que rodeaban a su hija comenzaron a sonreír, sus rostros desdibujándose en una mueca espeluznante. Claudia sintió que todo su mundo se desmoronaba, cada decisión presente y pasada pesando sobre ella como una pesada piedra, se obligó a mirar a su pequeña. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y aunque su voz era débil, sentía el llamado desesperado de su amor. Claudia se recordó a sí misma como madre, lo que había hecho por su hija y por qué estaba allí. Fue este pensamiento lo que encendió una chispa de determinación en su interior. «Eres una mentira», exclamó. «Yo no te temo». La risa cambió, tornándose en un grito desgarrador que resonó a través del tráiler. Una corriente de energía oscura la empujó hacia atrás. Las paredes empezaron a vibrar, como si la oscuridad misma estuviera enojada con su resistencia. Claudia sintió que su cuerpo se desvanecía, pero no podía rendirse. Apretó los ojos, buscando la luz en aquella oscuridad, mientras sostenía la mirada en su hija, recordó un antiguo rito de protección, uno que su abuela había usado para enfrentar a los demonios. «Las sombras no tienen poder sobre la verdad», murmuró. Con voz firme y clara, comenzó a recitar las palabras, su confianza creciendo con cada sílaba. «Por el amor, por la memoria, por la sangre». Al pronunciar la última palabra, el tráiler estalló en un torrente de luz blanquecina. La sombra se contorsionó y gritó, su forma deshaciéndose bajo el poder de la revelación. Claudia extendió su mano hacia su hija, que ahora comenzaba a brillar. Unas de luz que parecía unirlas, cuando finalmente sus dedos se tocaron, la habitación estalló en colores y luces. Pero de repente, un grito horrendo resonó, y la figura oscura se reagrupó, prometiendo volver. «Tú y yo no hemos terminado». Claudia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, y antes de que pudiera asimilarlo, todo se desmoronó a su alrededor. Afloró el pánico en su pecho, y por un instante, las sombras se cernieron sobre ella, tomándola de nuevo. ¿Qué pasaría si el verdadero terror estuviera aún por venir? ¿Y si esa sombra solamente había comenzado su juego? ¿Ella nunca podría escapar del pasado o sí? La luz se desvaneció de golpe, dejándola en una oscuridad abrumadora. Claudia intentó maquinariamente controlar su respiración, pero le dolía el pecho. Sus ojos se habían acostumbrado a la brillantez, y ahora todo parecía una vasta extensión de tinieblas. La desesperación comenzaba a hilarse en su mente, tejido de recuerdos y fallas pasadas. «¿Dónde estás?», gritó, su voz resonando vacía en el espacio. No había respuesta. Un silencio helado envolvió todo, y con él, una sensación de que el tiempo se había detenido. Los ecos de su propia voz se desdibujaron entre sombras, llevando consigo la angustia de su corazón. De repente, una risa susurrante rompió el silencio, como un cristalano agudo que le raspó el alma. Claudia sintió que el frío de la desesperanza se instalaba en sus huesos. «Tu luz no puede protegerte aquí», Claudia, dijo la sombra, una ironía palpable en el aire. No podía ver, pero sabía que se movía cerca, casi juguetona. «Déjala en paz», gritó, sus palabras llenas de furia, de una madre que luchaba contra un enemigo invisible. Un frío penetrante la invadió, y el susurro burlón se hizo inminente. «La niña no está aquí, pero tú eres un festín para mí. ¿No sientes cómo palpitamos juntos? Cada error, cada llanto son la música que me alimenta». Claudia sintió como una ola de tristeza la abrumaba, como un río desbordado. Ella es mi razón», dijo, aferrándose a ese pensamiento. Las palabras de la sombra estaban diseñadas para romper su espíritu, y aún así, rebelde, se obligó a recordar los momentos felices, las risas, la luz que su hija había traído a su vida. «Una razón», respondió la sombra. «Ese recuerdo es tan viejo, ¿no comprendes que ya no hay razón para ti? Te he traído aquí para mostrarte la verdad sin previo aviso». Una explosión de luz reavivó el espacio a su alrededor. Claudia se encontró en el tráiler que había dejado atrás, pero era diferente. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como si la misma esencia del lugar hubiera sido consumida. Las risas de los niños resonaban en el aire, pero eso no eran risas de alegría, sino ecos de sufrimiento. «¿Dónde están?», susurró, sintiéndose perdida en un laberinto.
La sombra comenzó a manifestarse nuevamente, su figura retorcida proyectándose contra las paredes. Míralo todo. Cada sombra del pasado viene en busca de venganza, Claudia. A veces se manifiestan en la culpa, otras en la tristeza y esta vez, en esta negación. Claudia notó que las sombras, junto a sí, comenzaron a moverse, formando caras conocidas. Eran amigos perdidos, familiares con los que había cortado lazos. Cada uno tenía una mirada acusadora, cada uno pidiéndole cuentas de lo que había dejado atrás. Sintió como sus piernas flaqueaban, un sudor frío cubría su frente. No. No son reales, gritó. Pero el aliento en su voz era más un lamento que un desafío. La sombra sonrió despóticamente, disfrutando su descomposición. Son tan reales como tú, Claudia. Su dolor te busca, y cada paso que des hacia adelante es un paso más hacia tu propio final. No podrás escapar de la verdad. De repente, vio un destello frente a ella. Era la imagen de su hija, pero estaba envuelta en llamas. Las llamas ardían con un calor intenso que cortaba la niebla y mostraba una verdad que no quería ver. Mamá, gritó la figura, sus ojos llenos de desesperación y miedo. Ayúdame. Claudia dio un paso, atrapada entre el horror y el deseo. Si fallaba, perdería a su pequeña para siempre. La sombra reía, y todo se tambaleaba, como si el mismo tráiler estuviera a punto de desmontarse. Claudia se sintió atrapada en una maraña de emociones. ¿Estaba a punto de decidir acaso lo que podría salvarlas a ambas se transformaría en su condena? La sombra reclamaba su dolor, su pasado. ¿Cuánto podría soportar antes de derrumbarse por completo? Una nueva oscuridad se agazapaba para devorarla. Cuando la decisión se acercaba, la voz de su hija retumbó en su mente, «Mamá, por favor». Y, en ese último instante, una pregunta más retumbó en el aire. Estaba preparada para enfrentar la verdad, aunque ésta la destruyera, la sombra rió con desdén, y la oscuridad empezó a cerrar sus garras. Claudia sintió que cada respiración se convertía en un eco, cada latido un grito en el silencio que se apoderaba de ella. La risa de la sombra resonaba como una campana en su mente, burlona y cruel, justo en el instante en que las llamas consumían la imagen de su hija. Su corazón se detenía entre la desesperación y la esperanza. «No puedo perderte», gritó, buscando en su interior la fuerza que sentía desvanecerse. Un retumbar sordo, como pasos pesados, resonó en el tráiler y el aire se volvió más denso. «Ella está atrapada entre los recuerdos, entre lo que estuviste dispuesta a dejar atrás», susurró la sombra mientras avanzaba lentamente, acercándose. Podía sentir su presencia, como un frío que se arrastraba por su piel. Las sombras comenzaron a danzar alrededor, imitando el calvario de un baile macabro. «Eres solo un monstruo», gritó Claudia, aunque su voz temblaba, y la sombra se rió, un sonido que parecía atravesar el mismo espacio. «Soy lo que tú has creado. La negación que te consume. Los recuerdos que has ahogado en dolor». Sin embargo, mientras luchaba con la voz de la sombra, un destello de luz que no podía ser ignorado apareció en su mente. La risa de su hija, el aroma a pastel del cumpleaños, las noches de cuentos antes de dormir. Se aferra ferozmente a esos recuerdos. «Eres fuerte, Claudia», susurró una voz familiar en su mente, la voz de su madre. «No puedes permitir que el dolor te defina». La sombra se retorció, como si pudiera sentir su resistencia, y empezó a transformarse en una amalgama de rostros familiares, todos en una mueca de ira y dolor. «Mira lo que dejaste, lo que perdiste, mira», ordenó. Las figuras comenzaron a acercarse, sus ojos vacíos y cuerpos desdibujados. Claudia cerró los ojos, reteniendo el aire, tratando de bloquear la humareda de la culpa. Cuando los abrió de nuevo, sus brazos estaban extendidos hacia ella, como si quisieran arrastrarla de nuevo hacia un lugar donde el sufrimiento reinaba. «No, no puede ser», balbuceó. La figura de su madre avanzó un paso, sus labios formando palabras silenciosas. «Perdónalos, perdónate a ti misma». En ese instante, Claudia sintió que el peso de cada palabra la aplastaba, mientras las sombras giraban rápidamente. Se estaba asfixiando, atrapada entre la penumbra y la luz. «Pero si los perdono perderé la oportunidad de cambiarlo», dijo en un murmullo. «Y eso te salvará», la sombra interrumpió.
¿Qué te detiene de ser como ellos? La verdad está en tu dolor. El dolor hace que estos recuerdos sean reales. La negación, Claudia, es el verdadero monstruo. Las palabras laceraban su mente, poniendo en entredicho su resistencia. Cada figura a su alrededor se retorció, burlándose, lanzando sus sombras al mismo tiempo que se asfixiaba en un laberinto de culpabilidad. Claudia sintió que se deslizaba hacia abajo, como si el tráiler empezara a descender a un abismo interminable. No voy a permitírselo, dijo con una claridad que resonó en su pecho. Más allá del horror estaba una chispa de determinación. Cuando el eco de su propia voz volvió a ella, el temor se volvió frío, como la brisa helada de una noche sin luna. Tomó aire, cada palabra que pronunciaba era como una iluminación. Perdono. Perdono a cada uno de ustedes. Perdono lo que no puede cambiarse, y en ese instante, la luz estalló nuevamente, pero no era la alabanza del fuego, sino una brillantez que llenaba cada rincón. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero no sin un último grito desgarrador que vibró en las paredes del tráiler. Claudia sintió un empuje, un hueco en su estómago, como si la sombra se aferrara a su desesperación con garras afiladas. Cuando el último eco de la risa disminuyó, la claridad llegó. Una sombra hizo una última aparición, pero esta vez, en lugar de un rostro enojado, era una expresión de resignación. Claudia se encontró sola en el tráiler, ahora un cascarón vacío. La oscuridad seguía presente, pero en el fondo de su ser, saber que había enfrentado lo que la atormentaba fue su fuego. Pero al girar, algo atrapó su atención. Una pequeña figura escondida detrás de un mueble. «Mamá», gritó, y Claudia sintió que su corazón se partía de nuevo. Era su hija, pero algo estaba extraño en ella. Una luz tenue brillaba en sus ojos, que, sin embargo, parecían vacíos. Claudia dio un paso tembloroso hacia adelante mientras la figura extendía una mano, atrapando su mirada. «No», gritó la sombra desde el fondo, pero su voz ya no parecía tener poder. ¿Qué había liberado? ¿Era posible que la oscuridad que había enfrentado ahora se hubiera manifestado en su pequeña? Claudia se detuvo en seco. La revelación la golpeó con tal fuerza que casi pierde el equilibrio. ¿Qué has hecho, Claudia? La verdad nunca muere. Te espera. En el silencio tenso del tráiler, el abismo se abría nuevamente, y Claudia comprendió que el verdadero enfrentamiento recién comenzaba. ¿Era su hija la salvación o la condena? ¿Podía rescatarla de las garras de la sombra que ahora vivía en ella? Y entonces, el eco de un grito lejano resonó en la oscuridad, tomando forma de preguntas que la atormentaban. ¿Estás realmente lista para lo que está por venir? Claudia se sintió atrapada, como si el aire que la rodeaba se convirtiera de repente en un espeso vendaval. La figura de su hija flotaba frente a ella, su mano extendida, pero los ojos parecían vacíos, como espejos oscuros que reflejaban un abismo aterrador. Mamá volvió a llamar, una melodía que retumbaba en el fondo de su mente. Pero no era la voz que reconocía, carecía de esa calidez que habías esperado. ¿Qué te ha pasado? Susurró, conteniendo el aliento, cada palabra una emanación temblorosa. Como un eco de la tormenta en su interior, una respuesta nublada surgió, siempre inalcanzable y al mismo tiempo, irremediablemente clara. Todo lo que no dejaste ir, dijo la figura, y aquellas palabras resonaban en cada rincón del tráiler como un canto de condena. La imagen de su hija se desdibujó por un instante, y Claudia vio destellos de sombras danzar a su alrededor, reflejando el caos que había creído haber enfrentado. No, no puede ser, gritó Claudia, retrocediendo un paso. La idea de perder a su hija una vez más le desgarró el corazón. Las paredes del tráiler parecieron temblar ante su angustia, mientras la luz oscura crecía, devorando el espacio y sus esperanzas. La oscuridad se alimentaba de su miedo y desesperación, y Claudia se sintió pequeña, impotente. Ven, ven a mí, llamó la figura, y fue en ese momento que Claudia vio lo extraño en su movimiento, como si su rostro se transformara en el de aquellos que había perdido y que nunca había perdonado. Solo tienes que dar un paso. La verdad es hermosa, Claudia. Ella fue lo que siempre quisiste, lo que anhelabas más que ninguna otra cosa. La voz de la sombra se entrelazaba con la de su hija, creando una melodía que resonaba en su mente, un canto de seducción que prometía la respuesta a todas sus preguntas.
Pero lo que Claudia sentía no era atractivo, era una cuerda tensa que vibraba con un terror palpable. No puedo, gritó, su voz temblando, mientras las sombras empezaban a acercarle como un río enfurecido. No puedo perderte de nuevo. Pero tal vez ya lo has hecho, repitió la figura. En ese momento, decidió hacer un movimiento. Claudia se apresuró a acercarse, pero una rasgadura fría la envolvió, un viento helado y abrumador que la obligó a detenerse. Debes abrir los ojos. Lo que llevas dentro se manifestará, aunque no quieras. Ese corazón estaba estallando en su pecho mientras ella comenzaba a balbucear y balbucear, buscando lógica en el caos. Aún así, las palabras se convertían en pesadas cadenas que la mantenían atada a lo que había dejado atrás. No. Esto no puede ser real, insistió, pero cada afirmación carecía de fuerza ante el horror que la rodeaba. De repente, las paredes del tráiler temblaron como si fueran a ceder, y un rugido retumbó en su interior. Mamá, la figura de su hija dijo con una voz entumecida, el dolor no se irá si no lo enfrentas. Debes perdonarte a ti misma. Sin pensar, Claudia se llenó de valor. A pesar del terror que invadía su ser, su corazón comenzó a bombear con fuerza, momentos en que se dio cuenta de que el valor que necesitaba estaba en su interior. Te perdono, dijo, sintiendo que cada palabra se vertía de su alma, tratando de alcanzar a su hija. Perdono a los que me hirieron, perdono lo que no puedo cambiar. En ese instante, un brillo atenuado comenzó a brotar alrededor de ella. Sin embargo, la figura de su hija empezó a desvanecerse en medio de la luz, como un sueño al que nunca podría aferrarse por completo. No te vayas, suplicó Claudia, extendiendo la mano hacia ella, pero en ese instante, un chispazo de oscuridad se abalanzó sobre la luz, y volvió a aparecer la sombra, resonando con burla. ¿Creíste que podría salir? Ellos son parte de ti, Claudia. No se irán tan fácilmente. Esta es su última oportunidad, el ciclo vuelve a comenzar. Claudia se sintió atrapada nuevamente en la pesadilla, y mientras todo su alrededor caía en un torbellino de sombras y luces, supo que el verdadero enfrentamiento apenas había comenzado. La oscuridad ya no solo acechaba afuera, sino que había encontrado su nidito en el interior de su propia hija. Los gritos lejanos de sus recuerdos comenzaron a mezclarse con los lamentos de su hija, y una verdad estremecedora la envolvió. ¿Estás dispuesta a hacerlo de nuevo, Claudia?, resonó la voz, porque si crees que esto se ha terminado, estás muy equivocada. La atmósfera se volvía cada vez más densa, como si el tráiler estuviera a punto de colapsar sobre ella, y todo a su alrededor se oscureció en un instante fatídico. Claudia comprendió que sería incapaz de escapar, y en ese instante, un objeto brillante apareció a sus pies, enviando chispas de luz. La pregunta quedó flotando en el aire, esperándola. ¿Serás capaz de desatar lo que llevas dentro para rescatarla, o perderás lo poco que te queda? En aquel oscuro tráiler, rodeada por el eco de su dolor, Claudia supo que la batalla final apenas comenzaba. Claudia sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía, absorbido por la oscuridad que crecía como una entidad viva. El brillito a sus pies, el único rayo de esperanza en ese abismo, parpadeaba débilmente, como si supiera que sus días estaban contados. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, un eco aterrador que mezclaba el pánico con el deseo de encontrar la verdad. ¿Qué eres tú?, preguntó, su voz temblorosa trataba de formar una respuesta dentro de la tormenta de su mente. Pero el objeto no contestó. En cambio, las sombras comenzaron a aproximarse, danzando a su alrededor con movimientos fluidos que la enloquecían. Abrazaban las paredes del tráiler, se arrastraban como serpientes, amenazando con devorar todo a su paso. Claudia, una risa burlona resonó, reverberando en las paredes. Era la sombra que había tomado la forma de su hija, ahora arrastrando la voz de aquellos que alguna vez conoció. ¿Realmente estás lista para enfrentar tus demonios? Ellos han estado esperándote. Los llevas contigo, como un peso en tu alma. Un sudor frío se deslizó por su frente, y el terror llenó su pecho. No tengo miedo, intentó afirmar, pero la inseguridad se asomaba por cada poro de su piel. Las sombras ardían con su ignorancia. Sabía que mentía. El miedo era una sombra perpetua, una sombra que nunca había querido enfrentar. Entonces, avanza, la figura de su hija la desafió, su tono lleno de desesperación. Dals vos.
Este es tu momento. Claudia sintió que el aire era cada vez más escaso, sus pulmones luchaban por resistir, y a pesar de todo, algo en su interior decidió arriesgarse. Se lanzó al suelo, extendiendo la mano hacia el objeto brillante, enfrentando las garras de la oscuridad con participación forzada. Cuando su mano tocó lo que parecía una pequeña esfera de cristal, una oleada de recuerdos la invadió. Imágenes de risas, abrazos y dolor se entrelazaban, como un remolino feroz. Entonces, un grito desgarrador la sacudió: «Claudia». Era la voz de su madre, distante pero clara, un eco de amor y desesperación. No olvides lo que somos. No olvides lo que vinimos a sanar. Las sombras comenzaron a recular, como si temieran lo que Claudia había comenzado a descubrir. Relámpagos de luz brotaban de la esfera, llenando los espacios vacíos con memoria y emoción. Recordó cada momento, cada encuentro, la falta que había atesorado, y su corazón se apretó con el peso de la verdad. «Te perdono», volvió a susurrar, y las palabras resonaron firmes, haciendo eco en las sombras que huían de su voz. Un rayo de luz atravesó la penumbra, iluminando todo el tráiler, revelando miradas sombrías que observaban, ansiosas por devorar su valentía. Las inscripciones en las paredes comenzaron a cobrar vida, nombres y fechas, historias de aquellos que, como ella, nunca habían encontrado paz. «Ellos son parte de ti», resonaban las palabras de la figura, pero había en su tono un matiz diferente, menos burlón y más expectante. Claudia comprendió que enfrentaba algo más grande que su dolor, su culpa y sus recuerdos eran la esencia de esa oscuridad. Era un ciclo interminable. «Déjame ir», gritó, sintiendo que la presión aumentaba, pero la esfera seguía brillando con fuerza. No podía fallar ahora. «Te perdono a ti y a mí». Al pronunciar las últimas palabras, la luz estalló en 1000 fragmentos, cada uno revelando un rostro conocido en la bruma, y de repente, un silencio pesado cubrió el lugar. Claudia miró a su alrededor, las sombras estaban quietas, detenidas en el tiempo, como si la esfera hubiese marcado una pausa. Pero algo en su interior le decía que la lucha no había terminado. «Esto aún no se ha resuelto», Claudia murmuró una voz a sus espaldas, y cuando se dio la vuelta, la figura familiar estaba allí, lo que quedaba de su hija. Las sombras parecían amenazantes nuevamente, como si esperaran un movimiento en falso. «Esto apenas es el principio. ¿Serás capaz de liberarlos a todos?». Claudia sintió que el aire en el tráiler se volvía denso, como si una presión incontrolable intentara arrastrarla hacia la oscuridad. Sin embargo, la luz de la esfera seguía brillando, y sentía que su verdadera batalla estaba por llegar. La pregunta se quedó flotando, una pesada promesa: ¿podrás enfrentar lo que has creado o te perderás en el abismo para siempre? La esfera, ahora vibrante, iluminaba cada rincón del tráiler, revelando las incrustaciones de polvo y el deterioro que lo rodeaba. Claudia se dio cuenta de que aquellos rostros en los fragmentos de luz no eran solo recuerdos, eran almas perdidas, espejos de su pasado envueltos en lamentos. Como sombras que, sin cadenas visibles, la ataban aquí. «No puedo hacer esto sola», murmuró, sintiendo como el terror la abrazaba. Pero la figura de su hija, etérea y llena de dolor, la empujaba hacia adelante. «Debes hacerlo», le insistió, sus ojos reflejando la desesperación que ya se había vuelto familiar. «No es solo por ti. Ellos necesitan tu ayuda», Claudia asintió, aunque su mente giraba entre el miedo y la indecisión. Se acercó a la luz, que seguía brillando como un faro en la oscuridad, mientras las sombras avanzaban, gimiendo como si la oscuridad misma supiera que su tiempo se estaba agotando. Respiró hondo, sintiendo que cada inhalación era un desafío a su valentía. «¿Cómo puedo liberarlos? ¿Qué debo hacer?», gritó, buscando respuestas en la mirada de su hija, que parecía cargar con el peso de sus propios fantasmas también. «Recuérdalos, habla con ellos. Cada uno tiene una historia que contar», contestó la figura, desvaneciéndose lentamente en el aire. La voz se oyó más distante, como si la distancia también fuera parte de esta prueba. Con el corazón retumbando en su pecho, Claudia se giró hacia las sombras que continuaban acercándose, listas para devorarla. «Escuchadme», gritó, su voz resonando con más fuerza de lo que esperaba. «Sé que están aquí. Les llamo a ustedes, háblenme.
Un silencio angustiante siguió sus palabras, y luego, comenzaron a surgir susurros. Ecos de sufrimiento llenaron el espacio, como una melodía triste pero llena de verdad. Nombres se entrelazaban con fragmentos de historias perdidas. Sofía Manuel Luis. Las sombras, ahora, se transformaban poco a poco en figuras vagamente humanas, rostros arrugados por el tiempo y la tristeza. Pero lo que sobresalía eran sus ojos, llenos de anhelos y desesperaciones. Claudia sentía como cada mirada la atravesaba, pero también comprendió que esos ojos eran espejos de su propia lucha. ¿Por qué nos abandonaron?, preguntó una de las figuras, su voz un eco agonizante. Era una voz que hablaba de pérdidas, de historias que nunca se contaron. Nosotros merecemos paz. Es cierto, respondió Claudia, sintiendo su voz temblar, pero también yo los abandoné. Déjenme intentar. Cualquier cosa, haremos esto juntas. Un trueno resonó fuera del tráiler, como si el cielo mismo se jubilara. Esa tormenta en el exterior no era más que un reflejo del caos interno que se estaba desatando. La presión aumentaba, y seguía sintiendo que las sombras jugaban con su angustia. Eran más que sombras, eran sus miedos, sus traumas, y ahora eran una marea creciente que amenazaba con abrumarla. Recuerden, liberarlas es liberarte, susurró el viento, como un lamento que corría por las rendijas del tráiler. Claudia había tocado la herida, había destapado un legado de dolor, y debía enfrentarlo. Te escucho, dijo, más segura de sí misma. Y entonces, una energía comenzó a formarse a su alrededor, como si la esfera de cristal estuviera conectando todas las historias, transformando el dolor en fuerza. Claudia cerró los ojos, sintiendo cada latido de su corazón como un tambor marcando el ritmo de su nueva lucha. Las figuras en la oscuridad se acercaban, su presencia ya no era una amenaza, sino una invitación. Vamos, Claudia, le instaron, sus voces resonando en un coro, reconocen nuestro dolor y tú encuentras el tuyo. De repente, una risa burlona surgió entre la masa sombría. ¿De verdad crees que puedes curar lo que ya está roto? La oscuridad siempre regresará a pesar de la advertencia. Claudia sintió una oleada de determinación. Con un grito, alzó la mano. No, no más. Los liberaré. Con cada palabra, la luz de la esfera brilló con más fuerza, pero en su interior, la duda seguía susurrando. ¿Podría realmente romper el ciclo? ¿Sería capaz de darle voz a cada historia, a cada alma que había perdido su camino? La batalla había comenzado, pero la sombra de la duda se mantenía al acecho. Claudia podría enfrentar a los demonios que había creado o perderse por siempre en la oscuridad. ¿Y si la oscuridad ganaba? La esfera estalló en un deslumbrante despliegue de luces, y un torrente de energía la envolvió. Las figuras comenzaron a moverse, y el aire se llenó de un murmullo incesante, cada voz superpuesta en un grito ahogado. Necesitamos ser escuchados, repetían, cada susurro un tentáculo que intentaba atraparla. Claudia apretó los ojos, tratando de concentrarse. Sentía como su corazón palpitaba desbocado, el terror y la esperanza chocando entre sí. Díganme sus historias. Díganme lo que les ata, imploró, su voz resonando en el espacio cargado de dolor. Una de las figuras, una mujer de rostro pálido y ojos hundidos, dio un paso adelante. A mí me llamaron Sofía. Estuve atrapada aquí durante años. Perdí a mis hijos en un incendio, y nunca pude despedirme. Son mis cadenas, Claudia. Solo quiero que alguien me escuche. Las palabras de Sofía atravesaron a Claudia como una flecha, el eco de su dolor resonando en su propio ser. Lo siento, susurró, su voz quebrándose. No sabía. Pero la risa burlona de la oscuridad se volvió a escuchar, más fuerte que antes, como un eco frío que reverberaba en las paredes. ¿Escuchar? ¿Eso crees que bastará? Los recuerdos son tu prisión, y tarde o temprano volverán a atraparte. Claudia tembló. A medida que las sombras se acercaban, percibió que cada una de ellas era un ladrón de esperanza, cargando un peso insoslayable que amenazaba con aplastarla. No. No dejaré que eso pase, gritó, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Luego de escuchar, hay que liberar, insistió Manuel, un hombre con cicatrices profundas que contaba en su piel las historias olvidadas. Los amigos que perdí trabajan en tu memoria.
Solo tú puedes ayudarme a liberarlos. Confundida, Claudia sintió que el pánico se multiplicaba. Historias de encierro. ¿Cuántos más había perdido? ¿Cuántos de ellos estaban allí por su culpa? Pero entonces recordó el brillo de la esfera y cómo había iluminado no solo el tráiler, sino todos esos recuerdos. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que la esfera empezaba a vibrar más intensamente, revelando un plano oculto de luz en la oscuridad. Conéctalos a ti. Usa tu dolor como puente, murmuró Luis, cuya voz era un resuena melancólico. Cuando sientes, ellos sienten. Cuando tú gritas, ellos gritan. Tú eres la clave, las almas acercarse, su energía pulsando alrededor de ella y, con cada mirada, sentía su historia penetrar en su piel. Claudia sintió que sus propios recuerdos, aquellos que había enterrado, surgían, su madre gritando en la tormenta, su hija suplicándole el amor que no pudo dar. Un momento pensó, aterrorizada. Si les doy poder, entrelazo mi vida con la suya. Si no puedo liberarlos, terminaré atrapada aquí. La risa burlona de la oscuridad resonó más fuerte. Exacto. Siempre te has dejado llevar. Aceptarás tu verdad, pero a un costo, y al final, serás una más de las sombras. Claudia sintió la esfera pulsar con su energía, como si pudiera vibrar al compás de su miedo. En un instante de claridad, comprendió que debía enfrentarse a su pasado, y que sus demonios no eran ajenos. Eran parte de ella. ¿Podría encontrar el valor suficiente para romper las cadenas que ataban a todos? Tenéis que ayudarme. Yo también tengo cargas que contar, gritó, el terror ardiendo en su pecho mientras las sombras desaparecían momentáneamente, sorprendidas por el cambio, pero mientras su voz resonaba en la oscuridad, supo que la liberación nunca vendría sin sacrificio. Con cada historia guerrilla, se acercaba a un precipicio inquietante. De repente, un fuerte golpe retumbó en el tráiler. Esa perturbación bruscamente despidió la atención de las almas, que giraron sus miradas hacia la puerta. Una sombra más densa, chorreante de odio, se abrió paso desde el exterior. Ese no es el único que busca reclamar su espacio aquí, rió la sombra ominosa, revelando una figura espesa y oscura. El miedo se apoderó de Claudia cuando se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba, y que ni siquiera las almas perdidas estarían a salvo cuando la oscuridad se levantara con más fuerza. ¿Qué demonios estaba a punto de entrar? El frío abrazaba el tráiler mientras Claudia se encontraba en el centro de un auténtico caos. Las sombras se retorcían a su alrededor, embriagadas por el miedo y la duda que habían cultivado con el tiempo. Su corazón latía desbocado, mientras sus pensamientos se desbordaban en un mar de desesperación. Las almas que antes habían pedido su ayuda, ahora la miraban con expectación, pero también con recelos. ¿Qué vas a hacer ahora?, susurró Sofía, su voz temblorosa resonando entre las sombras. Cada palabra parecía un desafío, una invitación a enfrentarse a la creciente oscuridad que amenazaba con devorarlas a todas. Claudia sabía que para vencer a la sombra que se cernía sobre ellas, debía hacer frente a su propio dolor. La revelación de que su propia historia estaba entrelazada con la de esas almas perdidas la golpeó como un mazo. Se sentía responsable, no solo por ellas, sino también por su hija, atrapada a un ciclo que amenazaba con repetirle una y otra vez. Primero, debo liberar a aquellos que les han hecho daño, susurró, su voz temblando con cada palabra. Debo perdonarlos, debo perdonarme. Con cada sílaba, la luz de la esfera se intensificó. Era como si los recuerdos anhelantes de lo que había perdido empezaran a vibrar con la misma frecuencia que su corazón. Sabía que esa era la única forma de romper el hechizo, necesitaba dejar ir. Escúchenme, gritó, con cada gramo de fuerza. Yo también llevo peso. No solo ustedes, también he perdido. También he fallado, y he dejado que mi miedo me consuma. Perdónenme por no estar presente, por dejar que las sombras me atraparan. Las almas la miraban con una mezcla de reconocimiento y asombro. Claudia sentía que los viajes recordándolos eran como cuchillos que desgarraban su alma. Pero debía ser valiente. Era el momento de desatar el dolor. No podría liberarla sin estar dispuesta a compartir su propio sufrimiento. Mientras hablaba, la sombra ominosa avanzaba lentamente, su presencia se sentía como un tsunami que se avecinaba.
¿Crees que en verdad puedes liberarlas? Los recuerdos son cadenas, y tú, Claudia, eres la más frágil de ellas, rió la sombra con burlón desdén. Siempre volverá, y lo sabes. No lo sé, replicó Claudia con firmeza, sintiendo que las palabras de la sombra eran ahora un eco distante. El perdón es más fuerte que tu ira. No me dominarás. Ustedes no tienen poder sobre mí. Las sombras temblaron al compás de su voz, como si la propia oscuridad se sorprendiera de su determinación. En ese instante, una luz resplandeciente estalló de la esfera, atravesando el tráiler que retumbaba, iluminando los rostros de las almas alrededor. Por fin había despertado un poder que había permanecido dormido dentro de ella. Te enfrentaré a ti y a todo lo que llevas dentro. Por cada lágrima, por cada recuerdo, ustedes son parte de mí, y yo de ustedes, dijo alzando la voz, mientras la energía brillaba cada vez más intensamente, un rugido feroz emanó de la sombra, una resistencia impotente que intentaba rechazar su valentía. Claudia levantó la mano. No permitiré que el dolor controle más mi vida. Te enfrento. Y mientras lo hacía, el aire se tornó electrificado, llenándose de una fuerza que amenazaba con romper el ciclo infernal que los había mantenido. La figura oscura, ahora insegura, comenzó a desvanecerse ante el inminente poder del perdón que emanaba de Claudia. No puedes escapar de esto, gritó, aunque su voz se tornaba débil, casi derrotada. Yo soy tu pasado, tu sombra. No puedes liberarte de mí. Soy más que lo que he sufrido, respondió Claudia, su voz resonando con claridad. Soy madre, soy amor, soy esperanza. Y hoy seré luz y liberaré a cada uno de ustedes. Las sombras comenzaron a desvanecerse en un flujo de luz, un mar de memorias que se entrelazaban con la esencia de su propio ser. Claudia sintió que algo inquebrantable se forjaba dentro de ella. Las almas percutían a su alrededor, sus historias entrelazándose como una sinfonía de liberación. El tráiler se iluminaría por completo. La oscuridad fue empujada hacia el vacío, dejándolas finalmente libres. Con una última exclamación, Claudia extendió sus brazos hacia el cielo. No más. No más cadenas. Los libero. Finalmente, la figura de su hija apareció, tan brillante y pura, desvinculada del lamento que había llevado. Claudia se precipitó hacia ella, sus ojos llenos de amor. Mamá, gritó su hija, y cuando finalmente se unieron, sintió que las verdaderas cadenas se rompían. La oscuridad había sido derrotada, el tráiler, una vez un lugar de horror, se convertía en un símbolo de esperanza. Claudia y su hija emergieron, la luz los envolvió, y aunque todavía había sombras en el camino, ahora tenían el coraje de enfrentarlas juntas. El ciclo de terror se había detenido, y con cada paso que daban hacia la libertad, dejaron atrás el pasado. Finalmente, Claudia supo que la oscuridad nunca desaparecería por completo, pero había tomado la decisión de enfrentarse a ella con amor, con perdón. Estaba lista para escribir su nueva historia. El eco de risas felices llenó el aire mientras regresaban a casa, un nuevo comienzo floreciendo en cada rincón. Podría moldear su futuro, voceando la historia de amor que había siempre estado allí, esperándola a ser contada, y así, mientras la luna brillaba en el cielo estrellado, se desvanecieron en la noche, llevando consigo una luz que nunca dejarían de encarnar. Era un momento de esperanza y libertad. Espera. Antes de cerrar este capítulo, tienes que actuar ahora mismo. Necesitas suscribirte al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen con más sorpresas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyarnos, y no olvides inundar la sección de comentarios con todas tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensas y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyarnos a través de estas acciones. Te lo agradecemos de todo corazón.